saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es un día domingo, día del Señor. El mundo cristiano, los hijos de Dios, día domingo nos reunimos para celebrar y para adorar a nuestro Dios. Saludos también a aquellos hermanos y amigos que nos están siguiendo también por las redes sociales. Que el Señor les bendiga y que esta palabra de Dios sea para edificación, sea para alimentar el alma de cada uno de los creyentes y los que nos escuchan también. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, estamos estudiando, versículo por versículo, estamos ahí llevando adelante el estudio. Nos corresponde capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 22, nos corresponde. Acompáñenme una palabra de oración para que el Señor nos bendiga con su palabra. Muchas gracias, Padre. Te agradecemos, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por todo, Señor, por las bendiciones, por las pruebas, por las dificultades, los obstáculos. Muchas gracias, Padre. Así como Job, Señor, en momento tan difícil, dice, se postró delante de ti, Señor, y adoró a Jehová. Y así, Señor, te adoramos esta mañana, y en esa adoración, Señor, oramos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, mantenga por favor la palabra de Dios abierta y también use lápiz y papel siempre para poder, amados hermanos, ir anotando las cosas importantes que vamos aprendiendo. He puesto como título un pueblo especial, la iglesia y que es familia de Dios. Ese es el nombre que le he puesto. A veces no es fácil encontrar un nombre apropiado, pero creo que esto encaja al menos en todo este estudio que vamos a hacer. Y está basado también este título, porque así dice la palabra, que somos un pueblo especial. Capítulo 2 del Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué bonito, ¿no? Mira todos los títulos que aquí el Señor nos da cuando dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Cristo, hermano, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que un pueblo especial, la iglesia, y somos una familia. Me gustó la reflexión que han pasado hoy día a través del video, ¿verdad? Del alfarero. Hermano, cuando usted ya es parte de la iglesia, si se ha convertido al Señor, usted pasa a ser familia de Dios. Y como familia, bueno, mire su familia, cómo usted vive como familia, pues, papá, mamá, hijos, ¿no? Y ninguno vive ajeno a eso. La familia está atento a todo. Entonces, la iglesia, hermano, cuando ya usted se convierte, ya es parte de la familia de Dios, donde ya todos nos conocemos, todos tenemos que aprender a vivir en esa familia, que algunos todavía como que no quieren, ¿no? Se mantienen distantes. No, somos familia, hermano. Entonces, ahora, por ejemplo, ya sabemos que nuestro hermano Teodolfo está delicado. ¿Qué hay que hacer como familia? Orar, sí. ¿Qué más? Acercarnos y apoyarle a lo que nosotros podamos apoyarles, hermano. Eso es ser familia, ¿no?
Entonces, esta mañana, este estudio tiene que ver con eso. Pero también siempre es bueno comenzar con las reflexiones, ¿no? Y hemos venido diciendo, y vamos a seguir marcando esto, porque estamos encontrando a la luz de estos pasajes, hermano, que hay muchas cosas que solo Cristo puede hacer. Ningún hombre, ni la ciencia, ni otros medios puede hacer lo que Jesús puede hacer. Es algo muy precioso eso. ¿Qué cosas, pastor? ¿Qué cosas, Señor? Bueno, el Señor Jesús solucionó el problema del pecado, que el hombre no puede. El Señor Jesús, a través del Señor Jesús podemos alcanzar el perdón, la limpieza de nuestro corazón. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo el Señor. La limpieza de nuestra conciencia. ¿Quién puede limpiar la conciencia? Usted no puede ir a la farmacia a comprar alguna medicina para que pueda ser limpio su conciencia. Vencer la muerte, la resurrección, el arrebatamiento que va a haber en el futuro. Y que en el Antiguo Testamento también ya se anticipa, ¿no? El arrebatamiento a través de Elías. Quizás también a través de Enoc. No, perdón, Enoc, está bien, ¿no? Enoc. Entonces, simplemente desaparecieron, dice la Biblia, ¿no? Bueno, Elías sí fue llevado. Esas cosas, mira, el Señor puede hacer. Darnos la inmortalidad, de llevarnos al cielo, la vida eterna, la salvación y cuántas cosas más. Y ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús puede unir naciones, lenguas, culturas en uno y hacer vivir en familia, en unidad y en armonía. Eso es algo muy grande. La iglesia es el organismo más grande que existe en este mundo. No existe como la iglesia, hermano, una organización, sea política, sea social, no existe que pueda agrupar culturas, naciones, lenguas y que sean unos y puedan vivir en armonía. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Y esa es la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí justamente el apóstol Pablo explica, ahora se dirige directamente hacia los gentiles. Entonces, punto 1, vamos a mirar la condición y el estado de los gentiles antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios, que estamos estudiando, versículo 11, dice, por tanto, esa palabra, ¿no? Dice esa parte, dice, por tanto, enlaza la siguiente y la continuación de toda esta enseñanza. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, mira, ahí está directo, va a los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces hasta aquí vemos la condición y la circunstancia y el estado de los gentiles antes de conocer a Cristo. Pablo dice cómo eran, ¿no? ¿Quiénes eran los gentiles? Tenemos que explicar un poco esto, ¿no? Los gentiles y los israelitas, ¿no? Los israelitas tienen que ver con toda la descendencia, toda la descendencia de este patriarca Abraham del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, Abraham es el padre de todos los israelitas, ¿no? Y ellos entonces, toda esa descendencia son los israelitas. Y los que no son de esa descendencia, de esa familia,
son llamados gentiles. Y que tiene que ver ahora con nosotros también eso. Porque yo no llevo la sangre de la familia de Abraham. Nosotros llevamos la sangre ¿de quién? De los incas. Y claro, una mezcla ya más adelante con los españoles, ¿no? Europeos, todo eso. Entonces, los israelitas cuidan esa descendencia, ¿no? de la sangre de Abraham. Entonces, ahora, había una tremenda diferencia y hasta tal punto que estas dos culturas, estas naciones, o más a la nación Israel, pues casi todos los que le rodean lo tienen por enemigo. Fíjese. Y hasta ahora, ¿no? Eso continúa. Y la historia nos muestra que Israel es el pueblo que ha sido más golpeado, más duramente y también odiado, ¿no? Hasta ahora. Entonces, ¿y los gentiles quiénes son? Bueno, ya dije, ¿no? Son aquellos que no somos de esa sangre, esa raza, esa familia de Abraham. Y que nos corresponde a nosotros también. Luego habla aquí, no solo ellos, sino que habla también dos palabras, ¿no? La incircuncisión y la circuncisión. ¿Y eso de qué se trata? Bueno, para entender eso tenemos que remontarnos pues a Génesis, ¿no? Ahí está, vayamos a Génesis capítulo 17, versículo 9 al 12, vamos a mirar. Génesis capítulo 17, versículo 9 al 12 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto. Esto tiene que ver con el pacto. Tú y tu descendencia después de ti, sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de su linaje. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando dice circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, aparte que los israelitas que eran descendientes de la familia de Abraham, por pacto entre Dios y la familia de Abraham, y Dios está formando una nación ahora, entonces, en ese señal que Dios estará con este pueblo, en ese pacto, es que tenían que ser circuncidado todo varón de la familia de Abraham. ¿Y qué cosa se hacía? Bueno, se hacía una pequeña cirugía en la parte viril del varón. Eso es lo que se hacía, ¿no? En señal de que ahora hay un pacto entre Abraham y Dios y sus generaciones. Entonces, los israelitas eran descendencia de Abraham, pero también tenían esa circuncisión. Mira, los gentiles no tenían. Por eso que Pablo dice ahora, ustedes, ese pacto, esa circuncisión hacía pues que que Dios estaría con el pueblo de Israel, caminaría, andaría con el pueblo de Israel. Dios estaría ahí con ese pueblo. Por eso era necesario, era importante que todo varón, y no solo ellos, sino que todos aquellos que querían ser parte o eran comprados en ese tiempo como esclavos, que ahí está hablando también en Génesis, también tenían que ser circuncidados. Y de esa manera
se hacían parte del pueblo de Dios especial. Y los gentiles nada de esto tenían. De eso ahora Pablo está diciendo, entonces ustedes gentiles, no se olviden, no eran como ese pueblo especial que Dios eligió a Abraham y su generación y fueron circuncidados y la presencia de Dios estaba con ellos. Ustedes no, estaban alejados. Y no solo alejados, sino que había una enemistad inclusive entre estas dos culturas, si podemos decir, ¿no? Entonces, volvemos ahora a Efesios, y ahí dice, en el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! ¿No? Mira, es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se olviden que ustedes, antes de conocer a Cristo, los gentiles, está yendo directamente a los gentiles, le está explicando, no eran parte de ese pacto abrámico, de ese pueblo de Dios, no eran parte. Así como nosotros, antes de conocer a Cristo, aunque teníamos nuestra religión, lógicamente los gentiles también tenían sus dioses, sus religiones y cuantas cosas, ¿no? Pero equivocados y dioses falsos. Como muchos de nosotros también en algún momento quizás hemos vivido, hemos andado con pensamientos, con ideas, así como los gentiles, sin Dios, ajenos y alejados de Dios. Entonces, eso es lo que ahora le está diciendo el apóstol Pablo a los gentiles de la iglesia de Éfeso. Y luego el versículo 12, una vez más recalcamos, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Realmente esto, seguramente con muchos de nosotros nos identificamos con esto, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo estábamos desamparados, sin Dios. Aunque decíamos, sí, Dios está conmigo, como mucha gente dice. Pero ya usted y yo sabemos, hermanos, que ya los que conocemos al Señor, la diferencia de realmente ser un verdadero cristiano. Entonces, ahí encontramos, ¿no?, que este pueblo era pues ajeno a ese pacto. Ahora vamos a ver el siguiente punto, las condiciones ahora después de conocer a Cristo. ¿Cuál es la condición y el estado de los gentiles? Entonces el versículo 13 dice, pero, ahí aparece la palabra pero, ¿no? Pero en este caso, esa palabra pero tiene que ver para una buena noticia. A veces esa palabra pero, ¿no?, como que nos asusta. En ciertas circunstancias, cuando alguien usa esa palabra pero, o te dice, está bien, pero, y a veces es para darnos mala noticia, y eso un poquito nos asusta, ¿no? Pero en este caso, ese pero tiene que ver con una buena noticia para los gentiles. ¿Y qué dice entonces? El versículo 13 en adelante dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué maravilloso, hermanos. Entonces, aquí vemos el alcance de la obra de Cristo en la cruz y el efecto de su sangre derramada para que este pueblo, los gentiles y los que no conocen a Dios, los que están alejados de Dios, puedan alcanzar esa gracia, esa salvación y ser integrados en el pueblo de Dios, que es la iglesia, por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice, pero ahora en Cristo Jesús, ya muchos gentiles seguramente estaban allí y estaban entonces, y a ellos les dice ahora que ya estás en Cristo Jesús, ya has recibido a Cristo, ya tienes a Cristo en tu corazón. Dice, y que antes estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano,
Solamente Jesucristo, la obra en la cruz, el derramamiento de su sangre, que muchos no entienden, no conocen inclusive, solamente la sangre de Jesús, la obra de Cristo, hermano, puede hacer que nosotros podamos acercarnos a Dios, ser aceptados por Dios, ser parte de esa bendición aún ya del pacto de Abraham, y el pacto en Jesús es mucho más, es mayor que el pacto antiguo inclusive. Entonces, mira la tremenda bendición y lo beneficioso es para cada uno de nosotros, hermano. Que yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de lo que implica esto. No sé si los cristianos estamos entendiendo de la magnitud de lo que implica de esta tremenda bendición y los beneficios, hermanos, lo que estamos estudiando de Efesios. Eso es lo que le está comunicando ahora a los gentiles. Antes estaban perdidos, pero ahora son parte de esa bendición, de ese pacto de Abraham, y están siendo insertados en el pueblo de Dios. ¿Qué más dice el versículo siguiente? Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Eso me encanta. Dice, repetime esa partecita, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sabe, hermano? Tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, tanto para los israelitas y para los gentiles, la salvación es por la obra del Señor Jesucristo. Es por la fe en Cristo. No es tanto por la ley para los del Antiguo Testamento para los israelitas, ni tampoco tanto por la circuncisión. Esa es parte. Pero ahora Cristo, cuando viene, el Mesías, cuando viene, a ambos. ¿Qué significa esto? El israelita mismo no entendía mucho acerca del Mesías probablemente en estos tiempos, a lo cual Pablo está tratando de explicarles ahora. Y que no entendían como nosotros quizás entendemos, y tampoco aceptaban pues al Señor Jesús. Más bien rechazaron, ¿verdad? Y por tanto, estando o siendo de la sangre de Abraham, estando circuncidado, pero si no aceptaban al Mesías, si no creían en el Señor Jesús, igual que los gentiles estaban perdidos. Igual que los gentiles no estaban salvos. Entonces, tanto el israelita y tanto los gentiles, por Cristo, podían llegar y podemos llegar, amados hermanos, ser parte del pueblo de Dios. Por eso dice, una vez más leemos el versículo, desde el 14 leemos, mira, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación inclusive, aboliendo en su carne las enemistades. Había una enemistad inclusive, ¿no? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Otra vez aquí, hermano, lo que ya la semana pasada también mencionamos, hermano. El cristianismo es por nuevo nacimiento, es una nueva creación. No es solamente por pertenecer o por estar inscrito en una denominación, en una iglesia, hermano. Es por el nuevo nacimiento. Dios hace de nuevo. Por eso el verdadero cristiano, hermano, el que ha sido creado de nuevo por el Señor, y cuando crees en el Señor Jesucristo de todo corazón y te arrepientes de tu pecado, verdaderamente Dios va a hacer una nueva criatura. Y va a haber tremendo cambio. Sea
israelita, judío, sea gentil, sea, hermano, cualquier raza del mundo, toda persona que se acerca al Señor Jesús y se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo y cree de todo corazón, entonces se convierte parte de este pueblo, este nuevo pueblo creado, una nueva creación. Qué maravilloso, hermanos. Y Dios quitó todas las paredes, todos los obstáculos, todos los impedimentos. Y inclusive eso podemos ver quizás en Colosenses. Miramos a Colosenses. Pablo explica también allí, está muy relacionado Efesios y Colosenses ahí. Capítulo 2, versículo 13 en adelante. Mira lo que dice. Y otra vez aquí también Pablo le hace recordar también aún a los colosenses que toda esa zona habían muchos gentiles, y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, mira, los que no estaban circuncidados, de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué tremendo, hermano. En Cristo alcanzamos el perdón y nos da una vida nueva. Y el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los colosenses? Lo que en Efesios estamos leyendo. El versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En otras palabras, hermano, entonces el Señor Jesús quitó todos los obstáculos e impedimentos, hermano, y todas las cosas que aún quizás el pecado o el enemigo o como pueblo también los israelitas de repente como que no le daban libertad a los gentiles, o de repente habían ciertas limitaciones. Es como alguien viene, ¿no? Y digamos, puede ocurrir en nuestra iglesia, también puede ocurrir eso, ¿no? Haya sido una persona que haya cometido cosas terribles como asesinato, cosas así, ¿no? O haya sido un delincuente y entra acá. Fácilmente usted puede darle la libertad para que se integre. La iglesia tiene que hacerlo, pero no va a ser fácil. Entonces de repente los israelitas cristianos que ya se habían convertido, ¿cómo estaban mirando a los gentiles de repente? ¿No? Como diciendo: ahí nomás ustedes, nosotros somos los escogidos, los especiales, ¿no? Y aún en la iglesia, con el liderazgo hay que tener mucho cuidado. El liderazgo puede comenzar a pensar de esa manera o sentirse. Ese es el peligro también que hay que cuidar nosotros, ¿no? El orgullo espiritual, ¿no? Que le llaman, que es pecado, hermano. Entonces, mira, hermano, en el Señor, en Cristo, el Señor nos hace iguales a todos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Sea judío, sea israelita, sea gentil, haya sido delincuente, quien sea. Por eso quizás, ¿se acuerdan del apóstol Pablo cuando se convirtió? Les fue difícil aceptar a él también, ¿no? Siendo aún él judío. Pero mira, él se insertó a la iglesia, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Los nuevos que vienen, los líderes, hermano, los líderes tenemos que estar bien abiertos, nuestro corazón para todos. Y no solo el liderazgo, toda la iglesia tiene que estar abierto su corazón, hermanos. Ahora que todavía estamos con esto de la pandemia, ¿no? Amados hermanos, pero ya tenemos quizás un poquito de soltándonos. Por eso que antes por lo menos dije: baja tu mascarita y sonríele por lo menos. Pero qué lindo es abrazarnos, hermano, estrecharnos la mano, ¿no? Sentir el calor del hermano. Eso tenemos que ir recuperando poco a poco, porque somos familia.
Y no solo ellos, sino que también tenemos que ir aprendiendo, hermano, ser abiertos también con todos y viendo también sus necesidades. Comuniquen, por favor. Somos una familia, somos una iglesia, comprado, redimido por el Señor, y el Señor pues ha quitado todo obstáculo y nos ha hecho libres ahora en el Señor, y uno somos. Siguiente punto vamos a mirar ahora. Bueno, seguimos leyendo el versículo 16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mira, a ambos, tanto a los israelitas y a los gentiles, Cristo los ha unido ahora en uno solo. Versículo 18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hermano, no hay restricciones en el nombre del Señor Jesús. Por eso que oramos, nos acercamos. Todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces, así libremente debemos entrar en nuestras oraciones, hermano, para servir al Señor y que el Señor siga usando nuestras vidas. Y finalmente, tercer punto, hermano, vamos a mirar. La iglesia, somos una familia. Somos ciudadanos del cielo, que estamos aquí en esta tierra, pero nuestra ciudadanía finalmente está en los cielos. Y el versículo 19 en adelante dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bonito, hermanos. Entonces, aquí está ya entrando ya ahora los dos, tanto los israelitas y los judíos, ¿no? Y los gentiles ahora en Cristo llegan a ser uno. Ya no hay esa diferencia. Por eso que, miramos también otro pasaje cuando Colosenses capítulo, déjame ver un ratito. Cuando dice, ya no hay ni griego, no hay ni judío, ni griego, ni gentil, dice. Sí, es capítulo 3 de Colosenses, versículo 11, dice: donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Se imagina esta iglesia, ¿no? Mira la cantidad de culturas, naciones que estaban conformando la iglesia de aquí en Colosenses. Donde hay, dice, donde no hay griego, gentiles, ni judío, ahí están los judíos, circuncisión, los circuncidados, ni incircuncisión, los que no están circuncidados, bárbaros, ni escita, eran naciones o reinos, ¿no? Siervo, ni libre, habían esclavos y los libres, sino que en Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, toda esta diferencia de cultura, de pensamientos, hermano, que eran abismalmente distantes, un judío con un gentil, no creo que podían juntarse fácilmente. Un esclavo con su amo, ¿podían sentarse a comer juntos? No podía. Pero ahora Pablo le dice, ahora en Cristo, si han recibido a Cristo, todas las paredes, todos los obstáculos, todas las situaciones culturales han caído. Ahora son uno en Cristo y tienen que aprender a unirse. Entonces, el esclavo junto a su amo ahora
poder comer la misma comida que su amo. ¿Se imagina eso? Bueno, hermano, eso es la iglesia. Por eso nosotros, hermano, tenemos que aprender a aceptarnos, amarnos, cuidarnos, protegernos unos a otros. No es sano cuando alguien está hablando mal de otro hermano. Cuidado con eso. Gracias a Dios, hermano, creo que no escuchamos mucho eso aquí, ¿no? Gracias al Señor, pero hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Hablar, murmurar, mucho menos, hermano, hablar mal de la iglesia, porque la iglesia es, hermano, es el cuerpo de Cristo. Es la novia, ¿no? La esposa. ¿De quién? De Cristo. Entonces, cuando yo digo la iglesia y negativamente ahí aplico, ¿qué estoy diciendo? Estoy menospreciando a la novia de Cristo. Y dígame usted, ¿hay alguna novia de verdad que se está casando? ¿Habrá alguna novia que algo que no está bien? Hermanos, las novias meses atrás se preparan, ¿no? Se lavan, se bañan, se comienzan a hacer de todo. Creo que se remojan en leche, no sé qué cosa, ¿no? Para que ese día la novia esté impecable. ¿Y quién puede decir, mira, esa novia está fea? Nadie. Tendría que ser un crítico ya exagerado, ¿no? Todas las novias van al altar hermosas. Amén, hermanos. Entonces, así es la iglesia. Así tiene que ser la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Más fuerte, ¿quién es la iglesia? Amén, hermanos. Gloria al Señor. Preocupémonos entonces, hermano, que andemos como la novia todos los días. Amén, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Volvemos a Efesios. Seguimos, hermano, la enseñanza. Qué precioso, ¿no? Efesios capítulo 2. Estamos ahí leyendo, hermano, desde el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso he puesto el título, ¿no? Un pueblo especial, la iglesia, familia de Dios. ¿Usted ya está integrado como familia, hermanos? ¿O todavía estás distante como los gentiles que antes de conocer a Cristo? Todo aquel que realmente, hermano, ha creído en el Señor Jesús, todo aquel que ha sido creado de nuevo, naturalmente va a buscar estar en la casa de Dios, con los hermanos, con la familia de Dios. Yo puedo contar muchos testimonios verdaderamente de ese tipo de cambios. Yo recuerdo una persona que tenía muchos amigos en el barrio, joven, muchos amigos en el barrio. Y de pronto y eran amigos, un grupo grande, ahí en los años 75, 80, hermanos. Entonces, pero este joven, uno de esos jóvenes de ese grupo grande, uno se convierte a Cristo y desaparece de la amistad de aquí. Es decir, no tanto que desaparece, sino que ya no está tanto con ellos, pues ahora está integrado ya a la iglesia y a los jóvenes de la iglesia. De tal manera que cuando llegaba al barrio y le veían al joven y le decían, oye, ¿dónde estás? Ya no te vemos. Y el joven respondía, es que ahora soy cristiano y tengo otra familia. Sí, les amo a ustedes también, más bien quiero llevarles y les invito para que vayamos ahí. Difícil algunos, ¿no? Pero este joven se insertó a la iglesia y se quedó en la iglesia, comenzó a crecer y fue de tremenda bendición, hermano, dentro del pueblo de Dios. Eso tiene que ser el cristiano. Y no solo estar a la iglesia, sino que ya es la familia. Hermano, la iglesia Alianza Cristiana Misionera somos una familia grande, al nivel nacional y al nivel mundial.
Somos una familia grande. Por eso que la iglesia de Guasaguasi esta mañana está aquí, ¿no? Somos una familia. Les amamos, hermanos, ¿no? Les amamos. Entonces, y así, no solo la iglesia de Guasaguasi, sino todas las iglesias alrededor, la alianza, y lógicamente otras denominaciones también son nuestros hermanos. Todos aquellos que han nacido de nuevo, lo que está diciendo aquí, son nuestros hermanos. Somos la familia de Dios. Pero también como iglesia local, tenemos que aprender ya en ese grupo pequeño, hermano, vivir en familia. ¿Y qué significa esto? Hermano, cada actividad que la iglesia hace, usted no puede estar fuera. A ver, dígame usted, en su casa, se casa la hija mayor, ya otra vez la novia. La hija mayor se casa y son una familia numerosa, ya 10 son una familia numerosa. Y solo 3 participan, hacen toda la fiesta, el resto están mirando. ¿Es correcto eso? ¿Puede ocurrir eso? Claro, pero a veces en la iglesia hacemos eso. Por eso la semana pasada, por ejemplo, ¿qué cosa hemos hecho la semana pasada? Un trabajo muy lindo, hermanos. Campaña médica gratuita para ese pueblo necesitado de Guasaguasi. Y ustedes han visto lo que hemos estado ahí, hermano, cantidad de gente que hemos atendido, gloria al Señor. ¿No? Pero la familia de Dios ha estado. Unos cuantos, ¿no? Ahora, yo sé que muchos trabajan, ¿no? Pero hermano, en estas oportunidades por lo menos la mayor cantidad tenemos que estar. Entonces, cada actividad, cada campaña, cada fiesta, hermano, que la iglesia comienza a hacer, hermano, todos tenemos que integrarnos. Somos una familia. Y no solo cuando hay actividades, cuando hay necesidades, cuando hay enfermedades, dolencias, hermano, sufrimientos, situaciones. Por eso es que, hermano, ya hemos dicho, hay que ir trayendo ya debe estar llena la canasta de los víveres. Ya hemos hecho campaña de salud. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recoger víveres. ¿Para qué? Para compartir a la familia, porque no faltan, hermano, dentro de la familia de Dios también hay necesitados. Esa es la iglesia. Y también comunique su necesidad. Yo me alegro cuando un hermano, una hermana me llama, pastor, tengo esta necesidad. Pastor, oren por esto. Gloria a Dios, hermano. Esa es la manera, está insertado en la iglesia. Y estar ahí activo. Somos una familia. Pregunto entonces, ¿estamos viviendo así como el apóstol Pablo está enseñando? Ahora Pablo dice, gentiles, judíos y todas las naciones, todas las razas, todos los pueblos, los que han creído en el Señor Jesucristo, tienen que aprender a vivir en unidad, en armonía, en familia y estar integrados. Amén, hermanos. Entonces, de aquí en adelante no hay nadie que pueda decir, mira, yo no puedo, yo no estoy. A veces puede ocurrir, pero a lo mayor posible yo tengo que esforzarme porque es mi familia. Yo tengo que esforzarme a lo mayor posible porque es mi familia, hermanos. Amén, hermanos. Entonces esta mañana vamos a terminar pidiéndole al Señor, orando al Señor, que Dios, hermano, nos enseñe a amarnos, a vivir en familia, a integrarnos. Hoy decide en tu corazón, no quedes nunca fuera cuando hay fiesta en la iglesia, cuando hay actividades en la iglesia, hermano. Academia bíblica, campañas, jóvenes, salidas, evangelismo, no se quede. Todos tenemos que salir. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Incline su rostro, pídale al Señor. Pídale al Señor. Le animamos a la iglesia de Guasaguasi. Sigan adelante firmes. Mira qué bonito el Señor nos habla con su palabra. Y mientras la iglesia ora también, amigo, amiga, que escuchas este mensaje, así seas de cualquier grupo, tengas diferentes maneras de pensar, seas de otra cultura, el mensaje
del Evangelio es que el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, fue a la cruz para morir por tus pecados, por mi pecado, por el pecado de este mundo, para solucionar el problema del pecado. Y solo Él puede hacerlo. Y recibirás el perdón de tus pecados. Y serás salvo. Y serás integrado a este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la familia de Dios. Cuando recibas, cuando creas de todo corazón en el Señor y te arrepientes de todo corazón de tus pecados. Entonces serás parte de este pueblo de Dios, que va a ser de mucha bendición. Si ese es tu deseo, acompáñenme en esta palabra de oración. Vamos a orar juntos. Repite esta oración. Amado Señor, muchísimas gracias te doy en esta mañana por esta enseñanza linda, Señor. Tú me conoces, Señor. Cuál es mi camino, cuál es mi actitud, mi conducta. Pero he entendido, Señor, que solo tú puedes cambiar el corazón humano, puedas hacer una nueva creación en mí y puedas cambiarme, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor. Y te abro mi corazón, Señor Jesús, y te invito a que vengas a morar dentro de mí. Muchas gracias, Padre. Sálvame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y también, Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo. Porque así dice tu palabra. Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y esta mañana yo te pido, Señor, que me selles con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, que Dios le bendiga. Si usted oró conmigo, comuníquese con nosotros ahí por redes sociales. Ahí los hermanos están muy gustosos de atenderles, y que el Señor les bendiga. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia.